Evangelio de San Juan, capítulo 12, versos 20 al 26. Y vamos a leer la Biblia, dice así. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe todos, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús todos. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, la vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Puedes sentar. Dios, en estos momentos estamos agradecidos por la vida que tenemos en Cristo Jesús. Una vida que fue posible por su sacrificio en la cruz. Un sacrificio que no merecía Él, que merecemos nosotros, pero gracias a su amor tan grande que ha sido posible que podamos acercarnos y escuchar tu palabra de invitación para tener perdón de pecados y vida eterna. Te queremos, Señor, agradecer también por la resurrección clara y evidente de Jesucristo, Hijo de Dios, Dios mismo, totalmente Dios, totalmente hombre, que hizo posible que estuviéramos en esta mañana reunidos para adorarte. Te suplicamos, Señor, que bendigas a todos los que están acá, no solamente en este lugar, sino en todo el mundo, esperando, Señor Jesús, tu segunda venida, y mientras tanto, glorificándote en cada acto de nuestra vida. Te damos gracias y te pedimos tu dirección para estudiar tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ha sido útil tener la Biblia sobre todas las cosas cerca de nosotros y permitir que ella se acerque a nosotros. El tema de hoy es un tema en relación con la resurrección de Jesús. ¿Y qué significa para nosotros? Significa que Jesús es nuestra seguridad. Y quisiera iniciar con esa afirmación. La resurrección de Jesús es nuestra seguridad. Jesús sufrió la muerte por crucifixión, la muerte más despiadada y dolorosa de su época. Nuestros pecados fueron la causa, pero su resurrección, un domingo como hoy, el primer día de la semana, demuestra su victoria sobre la muerte y el pecado. Esta verdad ha conmovido al mundo entero, desde su tiempo hasta ahora. Hoy nos reunimos a celebrar la resurrección de Jesús porque es nuestra seguridad en un mundo que cada día se descompone más y más a causa de la maldad, como está escrito y lo dijo Jesús, en estos últimos días que celebramos su muerte, su resurrección. El sufrimiento es algo que afecta casi a todos. Unos pocos viven sin sufrir. Las causas son muchas y diversas. Desde el nacimiento, con problemas físicos, trastornos emocionales, enfermedades, desempleo, pérdidas de trabajo, muerte de seres queridos, soltería amarga o matrimonios difíciles, violencia familiar, divorcio, depresión, ansiedad,
y mucho más. Sufrimiento está en la vida de cada uno de los seres humanos y nosotros tenemos que tener una respuesta, y el hombre ha buscado muchas veces contestar por qué sufrimos si tenemos un Dios tan bueno. Esa pregunta ha sido motivo para que muchos crean y para que muchos se alejen, porque la decisión de creer, la decisión de seguir es una decisión de fe. No es una decisión que responde a la lógica humana, pero todo se puede responder a través de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y esa es nuestra esperanza, creer en Él. Quiero compartir en 2 puntos este mensaje. La primera es la evidencia histórica de la resurrección de Jesús. La evidencia histórica de la resurrección de Jesús. Y la segunda es sus implicaciones prácticas para nosotros. Por un lado, Jesús resucitó. Hay historia. No estamos nosotros inventando una fe. No somos nosotros aquellos que podemos decir, creo que así sucedió. La narración se encuentra en los evangelios, en leer capítulo Mateo 28, todo el capítulo, Marcos 16, Lucas 24, Juan capítulos 20 y 21. Y son 4 narradores históricos que dicen, así sucedió. Ellos están escribiendo algo que fue real y que querían transmitirlo. Inclusive dieron su vida por transmitir este mensaje. Fueron capaces de no avergonzarse y morir por causa de la fe que habían adquirido. Antes de la resurrección, los discípulos tenían muchas preguntas y tenían muchos miedos y tenían envidias entre ellos, deseos de poder, pero después de la resurrección se dan cuenta que lo que había enseñado Jesús era totalmente necesario vivirlo. Entonces podemos ver ahí un pasaje solamente, porque vamos a ver la segunda parte, las implicaciones prácticas. Hoy no quiero centrarme en la historia, sino quiero centrarme en qué esa historia de Jesús resucitado nos afecta a nosotros y cómo debemos vivir. Voy a invitarles a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Para leer, yo voy a leer, ustedes lo siguen con su vista, Mateo 28, del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, por un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban,
he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Leer esto y pensarlo, meditarlo, es algo que es nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Y así están los otros evangelios. El testimonio escrito de muchos cercanos en ese tiempo y muchos investigadores actuales afirma que existió Jesús, fue muerto y resucitó. Se presentó vivo y transformó la vida de sus seguidores, dispuestos hasta morir por él, con seguridad que, aunque murieran, volverían a vivir en la eternidad en el reino de Dios que Jesús predicó. Recomiendo leer el libro Nueva Evidencia que demanda un veredicto de Josh McDowell. ¿Por qué lo recomiendo? Porque ahí están muchísimos escritores, muchísimos investigadores, historiadores que explican claramente lo que en este corto tiempo no se puede hacer. Entonces, los creyentes que leemos mucho, debiéramos de leer todo este libro que trae mucha enseñanza. Y hay más. Ahora sí, pasamos a la segunda parte. Ahí está la historia. Jesús resucitó, Jesús hizo lo que había dicho que iban a hacer. Solamente que hace una nota, como un paréntesis. ¿Dónde estaban los discípulos? Cuando Jesús resucitó estaban dormidos. Estaban todavía en su lugar de reunión. Ellos no asistieron como las mujeres, porque las mujeres iban a preparar el cuerpo. Pero fíjense cómo a veces los discípulos, así nos parecemos a ellos. También nosotros a veces no hacemos las tareas que Jesús encomienda porque creemos que despuesito las haremos. Jesús había dicho sus palabras y esas palabras de resurrección tienen una implicación práctica para nosotros. Es el pasaje que leímos nosotros en San Juan 20 al 26. San Juan capítulo 12, 20 al 26. Y vamos a ir analizando un poquito esto, exponiéndolo para que nos quede claro cómo el Evangelio de Jesús nos enseña que su muerte y resurrección es para todas las personas y no para unos cuantos. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 12, versos 20 al 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Cuando dice había ciertos griegos, se refiere a personas que habían aceptado ir a la Pascua, ir a festejar la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. Y esa era una fiesta que se hacía con las otras que ya sabemos, los tabernáculos y las fiestas que eran como recordatorio de que Dios había libertado de la esclavitud al pueblo. Entonces estos griegos, se les dice gentiles porque no eran hebreos, pero ellos habían decidido creer y se acercaron. Sin embargo, ellos no eran considerados así como genuinos, auténticos. Los judíos tenían un celo y tienen un celo muy profundo de ser de la raza del pueblo escogido de Dios. Y ellos se sentían tan orgullosos y le decían, pues ahí estate a un lado, ahí estate. Inclusive a muchos de ellos no los circuncidaban hasta que estuvieran bien seguros. Bueno, eran prosélitos interesados en Dios. Habían ido a la fiesta de la Pascua y estaban allí. Y dice aquí en el verso que sigue,
se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces, ante todo lo que se podía escuchar, que Jesús existía, que Jesús había hecho muchos milagros, que Jesús había muerto, que iba a morir, perdón, entonces ellos tienen interés en conocerlo. Ya conocían algo de la fe judía. Ahora querían conocer a ese Mesías que estaba diciéndose que venía a salvar al mundo. Y creo que esto nos enseña mucho. Sin embargo, repito, los judíos los veían así, un poquito feo. ¿Por qué? Porque no los consideraban dignos y no eran el pueblo de Dios. Pero ellos le rogaban, diciéndole: quisiéramos ver a Jesús. Y esa es una expresión que nosotros tenemos que pensar si de veras queremos ver a Jesús. Una implicación práctica es que yo veo la historia y digo: quiero ver a Jesús. Miren, las personas quieren ver muchas cosas y cada quien escoge qué ver. Cada quien tiene sus gustos de vista, ¿verdad? Todos vemos lo que queremos, porque lo que no queremos ver no lo vemos. Hay personas que dicen: yo quiero ver la historia, yo quiero ver la geografía, yo quiero ver la ciencia, yo quiero ver esto y aquello. Pero la pregunta es: ¿de veras quieres ver a Jesús? Y esos gentiles querían ver a Jesús. Esa implicación práctica de la resurrección es: ¿quieres ver a Jesús o te la pasas viendo lo que tú quieres y no tienes tiempo para Jesús? Aunque Jesús sí tuvo tiempo para nosotros. ¿Quieres ver a Jesús? Ellos querían ver a Jesús y rogaban. Verso 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjense, discípulos que quieren tomar ese ruego y encaminarlo a Jesús. Cuando ahora en este tiempo las personas se acercan a nosotros y nos consideran cristianos. Fíjense lo que estoy diciendo: nos consideran cristianos. Se acercan a nosotros y se acercan diciendo: ¿qué es? ¿Quién eres? ¿Por qué vives así? ¿Por qué tu vida ha cambiado? ¿Por qué eres una persona excelente? ¿Por qué eres responsable? ¿Por qué tratas bien a tu familia? ¿Por qué eres como eres? El impacto de la vida de Jesús en nosotros es una vida distinta al promedio común de la población. Y recuerden que hay dos sistemas mundiales: uno, el de Dios, y otro es el del mundo, exactamente el sistema humano. Y cuando alguien se guía por el sistema humano, es brillante en todos los aspectos, pero no puede ser brillante para con Dios. Porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Son excluyentes. Y vamos a ver por qué son tan excluyentes. Las implicaciones de la resurrección de Jesús es: ¿a quién amas? ¿A quién quieres ver? Y nosotros como discípulos tenemos que ser personas que, conociendo a Jesús, debemos decirle: hey Jesús, mira, aquí hay personas que quieren conocerte. Sería excepcional que nos dijeran: quiero conocer a Jesús, aquel que tú conoces y te ha cambiado. Pero muchas veces se acercan y dicen: ¿me puedes dar un consejo? Tengo problemas. Y miren qué cuidado hay que tener cuando aconsejamos a alguien. No con el consejo que te ha dado la escuela o que te ha dado la vida, sino con el consejo de Dios. Hablar de Jesús. Y las personas están deprimidas, así están pasando por divorcios, familias infelices, hijos en destrucción, violentos. Necesitan a Cristo. Necesitamos orar por ellos. Los discípulos fueron, se le dijeron a Jesús. Jesús dijo: ha llegado la hora. Ha llegado la hora. ¿Qué significa llegado la hora? Vamos a ver también Juan capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Antes que pasase de este mundo al Padre, antes de que muriese, Jesús
La hora de él se ha llegado. Antes había dicho, aún no llega mi hora, aún no es mi hora. Desde el milagro en las bodas de Caná, aún no es mi hora. Pero ahora ya ha llegado, la hora ya llegó. Y al llegar la hora, voy a morir. Y ¿sabe lo que significa eso? Para nosotros, tenemos una experiencia muy cruda con la muerte. Cuando nos dicen, vas a morir, tenemos como un cortocircuito. Por un lado, ¿por qué voy a morir? ¿Qué tengo? Y por otro lado, decimos, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero algunos dicen, no quiero la ganancia ahorita todavía. Despuésito. Pero lo que necesitamos comprender es que esa lucha la tenemos todos. Y Jesús llegó al momento de esa lucha. Él sabía que había venido a dar su vida por nosotros. Y dice, la hora ha llegado. Es la hora que yo pase de aquí al Padre. Juan 16, verso 32. Dice así. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esa es la fe que tenemos que tener. Pero es una fe de decir, afronto la hora de la muerte. Y estoy seguro que el Padre está conmigo. Y la humanidad de nosotros es huir. La humanidad de los discípulos fue, no van a estar conmigo. Se van a ir. Y es cierto. Es difícil la muerte, pero es imposible sin Cristo. Y en esa lucha Jesús dice, la hora ha llegado, y la última cita es 17:1 de San Juan. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La muerte de Jesús es para glorificar a Dios. No para que nos agarremos llorando y diciendo, ay, pobrecito, como algunas personas lo hacen, se les salen las lágrimas de ver la imagen tan dolorosa de Jesús. No. Es para glorificar al Padre. La muerte de Jesús es para que dijeran, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es poderoso. El Padre es el que hace todas las cosas y el Hijo lo obedece hasta la muerte. Los discípulos de ahora estamos implicados para vivir una vida que, si es necesario morir al pecado o a causa del pecado, seamos valientes y digamos, lo haré para glorificar al Padre. Nuestra muerte y nuestra fe en Cristo deben ser para la gloria del Dios Todopoderoso. Del Dios que nos ama, que envía a su Hijo para que nosotros no nos condenemos, nos salvamos. Entonces imagínense cómo tenemos que vivir. Bueno, para la gloria de Dios. Y vamos a leer ahora otra implicación. En San Juan 12:24 dice así. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El trigo es una oportunidad para aprender la salvación. Una paradoja. Tienes que morir para vivir. Tienes que morir para que otros vivan. Y si algo que el hombre, el discípulo, rechaza es morir a su individualidad y ser yo soy yo. No, deberíamos decir, Cristo vive en mí. Yo quiero reflejar a Cristo con mis actitudes, con toda mi vida. Quiero que Cristo se refleje en mi vida, en todo lo que hago. Y aquí vemos claramente que el grano de trigo cae en la tierra y ahí con la humedad, la cáscara dura,
revienta y empieza a surgir una planta. Muere la autenticidad, la originalidad. Muere el egoísmo del grano solo. El grano no sirve más para una decoración o para que se lo coma una rata, un ratón, la gallina, y que muera y no lleve nada de fruto. El grano de trigo muere y fructifica. Y fructifica. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuidar nuestra vida? De tal manera que no ofrezcamos a otros la oportunidad de la salvación. Y la salvación es a través de nosotros. Jesús murió para que nosotros muramos. Y entonces uno dice claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjense lo que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy muerto, estoy crucificado. Pero a veces no reflejamos la muerte. Reflejamos algo como un grano, ahí solo. ¿Lo ves? No, ni lo toques, no se vaya a molestar. Guárdalo bien en un frasco para que nadie se lo coma. Y ahí está. No molestes al grano. Los cristianos debemos aprender a morir. No solamente para resucitar nosotros, sino para que otros resuciten. Para que otros resuciten. La salvación es para todas las personas, de toda edad, de toda nación, de cualquier estrato social, de cualquier nivel académico. No importa. Jesús no hace acepción de personas. Y para Él todos somos creación de Dios. Entonces hay que respetar a todos. Al pobre, al rico, al empleado, al desempleado, al esclavo y al libre, al hombre y a la mujer. Todos merecemos la dignidad que Dios nos ha dado, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces no se crean de aquellos que quieren estar encima del otro. No, no, no. De lo que debíamos preocuparnos es morir, como ese granito. Que se rompa nuestra dureza y que seamos tan evidentemente muertos que a través de nuestra vida otros conozcan a Cristo. Y no nos acompañen a quien queremos y a quien estimamos y a quien invitamos, sino que nos acompañen los más necesitados de esta ciudad y de cualquier ciudad. Hablar de Jesús, no solamente hablar, es mostrarlo con hechos. Versos 25 al 26 dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Más claro no se puede. El que ama su vida la perderá. Y por eso les decía que a algunos no les toca sufrir mucho. Pero hay personas que sin necesidad de tener que sufrir, sufren por nosotros. Y nos cuidan. Uno de ellos son los padres. La mayoría de los padres, no digo que todos. Cuidan a los hijos o cuidamos a los hijos hasta que ellos te dicen, ya no te necesito. Y si no te lo dicen, simplemente no te ven. A uno como padre le da gusto que ahora han casado, han hecho su vida, pero falta algo, que den fruto. Los hijos son y deben ser de Dios. No son nuestros hijos. Prestados como herencia, hay que administrarla bien. No hay que malgastarla, pero sí tenemos que aprender a no amar aún más que a Dios nada de este mundo, incluyendo la familia. Dice
un pasaje en Mateo 10, 34 al 39. Le voy a dar lectura y luego después de Juan 17, 33. Y quiero leerlo porque Jesús mismo lo sabe y lo incluyó en el Evangelio. No es una cosa extraña a nosotros, es algo que la Biblia dice, Jesús lo dice. Mateo capítulo 10, versos 34 al 39 dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Lucas 17, 33. Dice así: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Está muy claro. Conclusión. ¿Qué significa para ti que Jesús resucitó? ¿Qué significa? Date tiempo, llévate la pregunta en tu corazón y apártate del celular, apártate de todos y siéntate a meditar. Si Jesús resucitó, ¿qué significa para mí? Jesús da vida, porque sin Él estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Sin Cristo en el corazón, sin Cristo ordenando tu vida, enseñándote a vivir, esforzándote a cumplir los 10 mandamientos y muchos más, que se resumen en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero. Tu relación con Dios debe ser muy cercana. Debes de que tener amor cercano, amor verdadero, amor auténtico con Dios. Y el segundo es semejante a este: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amor que dices que amas a Dios, ese amor que te levanta a las 5 de la mañana, ese amor que te hace leer y leer y leer, ese amor que te hace hablar mucho de Él, es un amor que debes vivirlo con tu prójimo. Si tú dices que amas a Dios y rehusas estar con tu hermano, hablas de tu hermano, déjame decirte una cosa: no has entendido la resurrección. Tienes que morir a tu yo. Tienes que avergonzarte delante de Dios y decir: no he podido cumplir, pero quiero hacer. Perdona mis pecados. Estamos muertos en delitos y pecados sin Cristo. Jesús nos asegura la resurrección. Cuando tienes a Cristo, Juan 11:25, dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Fíjense, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y qué significa para mí que Jesús resucitó? Significa que aunque esté muerto, vivirá. Bueno, cuando llegue el día en que nos digan: usted está muy malo, usted va a morir, nos va a llegar este día, aunque usted y yo no lo queramos, porque no es de querer. A menos que Jesús nos lleve a su presencia sin enfermedad, estemos con Él cuando Él venga por su iglesia. Pero todos reciben una noticia, y déjenme decirle: vamos a tener la crisis de decir: no me quiero morir. Pero no es que tú quieras. Es que Jesús hizo: vas a morir, pero vas a resucitar
porque crece en mí. Y la resurrección es una vida distinta. Cuando le creemos y le aceptamos y vivimos para Él como nuestro Señor y Salvador. La resurrección no son palabras, son hechos. La tumba vacía no es la evidencia de que Jesús resucitó. La tumba vacía es una parte, pero Cristo vivo, con las marcas en su cuerpo de la cruz, es lo que sostuvo y sostiene la fe de los cristianos. Él, por 40 días, se presentó ante muchos resucitados y les cambió su vida. ¿Quieres que Jesús cambie tu vida? ¿Quieres ser sencillo y decir, he pecado? ¿Me he dicho cristiano, cristiana o no conozco a Jesús, quiero conocerle? Voy a invitar a que nos pongamos de pie, oremos. Padre, en nombre de Jesús, te agradecemos por la vida, por la oportunidad, por el perdón, por el amor. Te agradecemos porque nuestra fe no está basada en historias, ni en libros seculares, ni en libros religiosos. Está basada nuestra vida en la resurrección de Cristo. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por nosotros como ese granito de arena. Gracias porque volviste a voltear a ver a todas las naciones, a todas las personas, y nos ofreces también la vida eterna, para que de todo pueblo y nación lleguemos a tu presencia. Te suplicamos, Dios, que hables a nuestros corazones para que lo que implica la resurrección nos transforme y que no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, porque sabes quién es el príncipe de este mundo. Ayúdanos a dirigir nuestra vida bajo tu palabra, con la dirección de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a